Colegio Valle de Castaños, maestría en Psicología Educativa, materia, prevención, diagnóstico, evaluación de niños de 0 a 6 años, tema, determinar los avances históricos de la educación especial, sexto tetramestre, maestro David Mata Álvarez, presentan Avi Guadalupe Mesa Zúñiga, Sheila Adriana Sierra Torres, Katia Hernández Zacarías, Mauro García Cimbrón, Hans Uriel Valderas Delgado. Introducción. La educación especial es un proceso destinado a alumnos con capacidades educativas especiales, debidas a su superdotación intelectual o bien a discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. Es por ello que en esta investigación queremos dar a conocer cómo se da su proceso de aprendizaje, desarrollo y de igual manera el conocer cuáles son los retos a los que se enfrentan los niños con capacidades diferentes desde la antigüedad y en algunas fechas relevantes de nuestro país. Historia de la educación especial. En este apartado veremos una especie de línea del tiempo donde nos explica las formas en que se ha llevado la educación especial o cómo ha evolucionado durante la historia. Grecia antigua. Exterminio por rechazo a niños que nacían con alguna deficiencia. Siglo XVI. Aplicación de actividades y estrategias educativas con personas sordomudas por Fray Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bonet y Lorenzo Hervás y Panduro. Mediados del siglo XVII. Jacobo Pereira, amigo de Rousseau, enseña el lenguaje e inventa una máquina para realizar operaciones matemáticas sencillas. Revolución Francesa. Inicia la inversión en grupos de personas diferentes. Finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Inicio científico del tratamiento humano de las personas excepcionales. 1800. Juan Marc Gaspar Itard enseña principios del lenguaje y conducta, demostrando que el niño deficiente mental puede ser educado. Caso Niño Lobo de Abergirón, un niño salvaje. Samuel Grindley Howe funda una escuela para sordos. En 1850 inicia la creación de la Pennsylvania Training School para un tratamiento de la deficiencia mental. Edward Onesimus, según perfeccionó el método de entrenamiento sensorial creado por Itard. En 1867, Benito Juárez funda la Escuela Nacional de Sordos. En 1870, Benito Juárez funda la Escuela Nacional de Ciegos. De 1870 a 1890, se le llamó la era de las instituciones y fue también la generación de los pedagogos. Ovid de Croy elaboró métodos de enseñanza de lectoescritura y clasificó la deficiencia mental como retraso mental. Edward Kleparade instala las primeras aulas especiales para deficientes mentales en Suiza. María Montessori funda la Casa del Bambini y elabora técnicas de entrenamiento sensorial aplicados a deficientes mentales y marginados. Marianne Frosting crea un método de evaluación de la percepción visual. 1900. Surge la figura del maestro de educación especial y se imparten las primeras clases especiales. En 1904, Alfred Bonet elaboró un instrumento psicométrico para identificar alumnos no aptos para la enseñanza común. En 1914 se abrió la Escuela para Deficientes Mentales en León, Guanajuato. En el año de 1923 se reconocen en España las necesidades educacionales de los niños con necesidades educativas especiales. En 1935, Roberto Solís Quiroga manifiesta la importancia de considerar en la Ley Orgánica de Educación un apartado para la protección de deficientes mentales.
En 1943, inauguración de la Escuela de Formación Docente para Maestros Especialistas en Deficientes Mentales. También la inauguración de la Escuela de Formación Docente para Maestros Especialistas en Deficientes Mentales. Pues bueno, aquí se inauguró en ese año ese tipo de escuelas. En el año de 1959 comienza la creación de la Oficina de Coordinación de Educación Especial. En 1960 la educación especial es impulsada y comienzan a institucionalizar los servicios. Surgen métodos, técnicas y programas para facilitar la adaptación social de individuos discapacitados. De 1970 a 1976 comienza la creación de centros de rehabilitación y educación especial. A finales de los 70 e inicios de los 80 se inicia la escolarización integrada de alumnos normales y discapacitados. En 1935, la reforma a la Ley General de Educación, estableciendo la atención a sujetos con necesidades educativas especiales en el sistema educativo regular en México. La historia de la educación especial en México. En 1866 arribó a México el maestro francés Eduardo Huet, quien sería el fundador de la primera escuela para sordos en el país. En la segunda mitad del siglo XIX, en México llegaron nuevas ideas en relación a la atención de personas con limitaciones físicas visibles, quienes comenzaron a recibir educación escolarizada a partir del establecimiento de la Escuela Nacional de Sordomudos en 1867. En el año de 1870 se estableció la Escuela Nacional de Ciegos de la Ciudad de México, que además fue la primera en su tipo de América Latina. En 1921 es creada la Secretaría de Educación Pública y en 1934 comienza la primera reforma en el artículo 3, pero no se incluyeron aspectos concernientes a la educación especial. En 1939 apareció la educación especial, se expidió la Ley Orgánica de Educación, considerada en su artículo 35 que las instituciones del Sistema Educativo Nacional, la educación primaria, secundaria, vocacional o de bachilleres, normal, técnica y profesional para postgraduados, institutos de investigación y educación extraescolar. En el año de 1988 se establece la licenciatura de Educación Especial con las ramas de audición y lenguaje, ceguera y debilidad visual, deficiencia mental, infracción e inadaptación social, problemas de aprendizaje y trastornos neuromotores. En 1990, la educación especial es para promover la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela regular. En el año 1992, comienza el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Se comenzó a abrir como intervención especializada y los que podían ser atendidos en las escuelas regulares. En 1993 se transforma el primer párrafo del artículo 3 mediante la reforma de 1993 para asentar que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Se dejó de hacer referencia a los alumnos con calificativos como anormales o atípicos y apareció la referencia genérica hacia la discapacidad y las necesidades educativas especiales. En el año de 1940 se estableció la reforma constitucional y la Ley Orgánica de Educación Pública del 23 de enero de 1942. Fue la sustitución del término escuelas de preparación especial por escuelas de educación especial, lo que refleja continuidad en la manera de tratar a la diversidad en espacios educativos para cada tipo de necesidad. En el año de 1942, Ley de 1942, así se llamó,
se encargó de excusar a los padres de familia de las obligaciones educativas con sus hijos, cuando estos presentaran alguna anormalidad. En 1942 también fue aprobado el plan de estudios para la carrera de maestro especialista para anormales, mentales y menores infractores. En el año de 1943 inició actividades la Escuela Normal de Especialización. La educación especial adoleció de limitaciones que obstaculizaron su desarrollo pleno, la posibilidad de contar con maestros. En el año de 1980 se estableció la definición de la educación normal como parte del nivel superior, por lo que se estableció el grado académico de licenciatura en todos sus programas. En el año de 1993, el artículo 41 de la Ley General de 1993 se asentaba que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. También en el año del 93, la Ley General de Educación estableció el concepto general, el de necesidades educativas especiales, las cuales debían ser atendidas en el aula regular, y se estableció el sistema de apoyo a través de las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, USAER, y las unidades de orientación al público, UOP, mientras que los centros de atención múltiple, CAM, siguieron atendiendo los casos más severos. Romero 2014. En el año del 2002, el programa de integración educativa de ese mismo año, sus objetivos eran fortalecer los servicios de educación especial y de proceso de integración con y sin discapacidad, recibieran una atención educativa adecuada. En el año del 2019, la reforma del 15 de mayo plasmó la educación especial de manera explícita en el texto del artículo 3. Señala que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria. Será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El término de necesidades educativas especiales se diluye con el enfoque de la educación inclusiva. También en el mismo año se expidió una nueva Ley General de Educación el 30 de septiembre, que puntualizó las acciones a las que está obligado el sistema educativo para favorecer la cultura de inclusión. En ese mismo año aparecieron programas para la atención de planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad. En el año del 2020, el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, PFCE, para el fortalecimiento de los servicios de educación especial que atienden al alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes y que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en la educación básica. Conclusión. La educación especial es una modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de educación regular y como en educación especial, promoviendo un conjunto de servicios, recursos humanos, recursos técnicos, conocimientos especializados y ayudas, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, de manera que accedan, participen y progresen en el currículum nacional en igualdad de condiciones y oportunidades.